Hola a todos, soy Marianela Bravo, kinesióloga de la Corporación EduDown de la sede de San Bernardo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestro país y para nuestros niños también, que tiene que ver con la nutrición y la alimentación. Vamos a comenzar. Ahí estamos. Nutrición y alimentación en los niños con síndrome de Down. Vamos a ver esta foto. Sanito, entre más gordito, más sanito. ¿Es cierta esta pregunta? Vamos a ver. La diferencia, y ahí voy a hablar de los conceptos que tienen que ver con la alimentación y con la nutrición de nuestros niños. Son dos conceptos que son muy parecidos, se pueden confundir, pero en rigor son distintos. Alimentación es un proceso por el cual ingerimos alimentos para la subsistencia y mantenimiento de nuestro organismo. Es voluntario y es educable. La nutrición, por otro lado, es un proceso interno, es fisiológico, involuntario y no es educable, mediante por el cual nuestro organismo transforma e utiliza e incorpora todas sustancias químicas llamadas nutrientes contenidas en los alimentos. La finalidad de la nutrición es la integridad normal de los tejidos y asegurar la vida. Estas son las diferencias. Alimentación versus nutrición. La nutrición es un proceso interno, ¿cierto? Entonces, todo este plato de alimentación, cuando entra en nuestro organismo recoge de todos esos alimentos los nutrientes para nuestra subsistencia, ¿cierto? Para que seamos sanos. En Chile, el estado nutricional es dentro de los 10 países que tienen mayor prevalencia de sobrepeso. Entre las 20 naciones con mayores índices de obesidad, ¿ya? Son indicadores bastante importantes. Vamos a correr el recuadro para que vean este recuadro del estado nutricional chileno, ¿cierto? Esto está tomado a raíz de un estudio realizado en 2016 al 2017, ¿cierto? Donde vemos varios parámetros, ¿ya? El 1,3% de la población, dice aquí, enflaquecido, ¿ya? Esta es una población que está malnutrida, ¿ya? O en proceso de malnutrición, o bien de excesos, que son parámetros bastante más extremos, ¿cierto? De una persona que está en desnutrición, ¿ya? Hay parámetros normales, ¿verdad? Donde están todos estos personajes que están en verdecito, ¿cierto? El 24-25% de la población tiene una nutrición normal, ¿no? Sin embargo, aquí ya empezamos a caer en el sobrepeso, y aquí es donde hablamos nosotros del 38, casi 40% de la población chilena tiene un estado nutricional de sobrepeso, ¿ya? Y ahí también estamos hablando de los indicadores que yo mencionaba anteriormente, del obeso, de la obesidad de la población. Esto tiene que ver con un 31 a 32% prácticamente de la población que está obesa, ¿ya? Y bueno, un porcentaje bastante más bajo hay un obeso mórbido, ¿ya? Estos son parámetros que se sacan, que se estudian, ¿cierto? Y están en las páginas de nutrición chilenas, ¿no? Aquí continuamos con el estado nutricional, tenemos la distribución del estado nutricional según los años de estudio cursados, ¿cierto? Y aquí vemos un porcentaje bastante alto ya de menores pertenecientes al primer ciclo básico, los primeros niveles básicos, ¿cierto? Ya sea preescolares y el primer ciclo básico completamente, ¿cierto? Donde hay un 23% y más, a lo mejor, que padece de obesidad.
¿ya? Esto es un estudio que se ha hecho dentro de la población escolar, ¿cierto? Y nos arroja estos porcentajes que son bastante altos, ¿ya? Por lo tanto, de nuestras mediciones, ¿cierto? A nivel sudamericano y a nivel mundial, nosotros estamos en el 10º lugar en obesidad infantil, ¿ya? Son parámetros bastante importantes, ¿sí? ¿Cómo evaluamos nosotros a nuestros niños? Aquí nosotros podemos observar diferentes tablas, ¿ya? Es importante que los niños con síndrome de Down sean medidos, sean evaluados en consultorio, en sus consultas médicas de controles sanos, ¿cierto? Con las tablas específicas para medir, o las curvas específicas para medir la talla, el peso, la circunferencia craneana, ¿cierto? Para los niños con síndrome de Down. Son tablas que tienen unas leves diferencias con las tablas que se utilizan para el control sano en los consultorios y en los hospitales. Por lo tanto, cada una de nuestras familias, cada uno de nuestros niños deben ser médicamente evaluados a través de estas tablas, ¿ya? Realiza la evaluación nutricional de peso, talla, hecha usando las tablas de crecimiento creadas en la población general. Puede subestimar el peso y la obesidad, ya si yo utilizo una tabla común y corriente, ¿cierto? La que nos muestran en la revista, en la libreta de consultorio, ¿cierto? Son las tablas normales, ¿cierto? Pero si yo utilizo esas tablas para medir a mi niño con síndrome de Down, ¿cierto? Puedo subestimar el peso o el sobrepeso y la obesidad y en consecuencia entregar recomendaciones nutricionales inadecuadas para este niño, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente importante para yo poder evaluar el estado nutricional de este niño, utilizar estas tablas como corresponde. ¿Mm? La alimentación en niños con síndrome de Down, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Hay mayor riesgo de sufrir obesidad y sobrepeso, su estatura tiende a ser menor a la de la media y su actividad física también es menor, por lo tanto los requerimientos energéticos son menores. El fomento de la autonomía y la inclusión social tiene que ver también con la autonomía o con la alimentación en la autonomía, ¿cierto? Un niño que se empieza a alimentar solo, ¿cierto? Que logra alimentarse, logramos la capacidad de autonomía y la inclusión social, sobre todo a nivel de jardín, ¿cierto? De jardines infantiles, donde los niños comparten la alimentación, donde el niño es autónomo para comer su propia alimentación sin tener que a lo mejor estarlo alimentando, ¿cierto? O sea, es importante desde todo el aspecto del desarrollo del niño. Es una instancia de tensión y temores para los padres también, ¿ya? Porque muchas veces estamos muy, muy estresados, ¿cierto? Con este niño que no sabemos si efectivamente tenemos que alimentarlo igual que todos los niños, ¿cierto? Es un instrumento para favorecer la estimulación de los músculos orofaciales. Un niño que come, que mastica, que deglute bien, ¿cierto? Que trabaja su cavidad orofacial, ¿cierto? Es necesaria también para el desarrollo de su lenguaje, por lo tanto también es importante que el niño sepa comer como todos los niños, ¿cierto? Tiene una instancia absolutamente natural. Frecuente tener problemas al cambiar las texturas, es muy frecuente. Muchas veces tenemos problemas con el niño porque el niño cuando le empezamos a cambiar la textura o al principio le dábamos muy molido, ¿cierto? Y después le empezamos a dar más picado, muchas veces nos empiezan como a hacer arcadas, ¿cierto? Y evitan comer un poquito más entero. Entonces, muchas veces presentamos estos problemas, pero hay que irlos superando de a poquito. Es importante que, como en todo plan nutricional, este debe ser personalizado. O sea, cada niño es individual, tomando en cuenta cada una de sus necesidades especiales como individuo, necesidades que son individuales, ¿cierto? Por lo tanto, cada niño es diferente a otro y vamos a tomar estas pautas un poco también evaluando y observando cómo es que se nos presenta la alimentación con él, ¿ya? La lactancia es un punto sumamente importante desde el punto de vista nutricional y afectivo. Obviamente, la nutrición que nos aporta, ¿cierto?, el amamantamiento es
mucho mayor, ¿cierto?, que una alimentación común y corriente en esos tiempos, los primeros periodos de vida, ¿cierto? La importancia de la leche materna. ¿No? Cambia su composición, perdón, a lo largo del tiempo. O sea, la leche también al principio, uno tiene cierto el calostro, ¿cierto? Viene después la leche como más consistente, ¿cierto? Y también va cambiando la consistencia durante el tiempo. Ayuda a la maduración del sistema digestivo. ¿Ya? O sea, un niño que necesita la lactancia es importante para todos los niños. Fortalece el sistema inmune, un niño que está mucho más preparado desde el momento que él amamantó, ¿cierto? Le entrego todos mis nutrientes a través de esta leche materna para que el niño se desarrolle mejor, ¿cierto? Y disminuye la incidencia de enfermedades crónicas. Por lo tanto, la instancia de la lactancia es una instancia muy importante dentro de la nutrición de un niño y de la alimentación de un niño. Hay algunos mitos, ¿cierto? Algunas mamás que producen leche de mala calidad. Bueno, a veces se producen estos mitos, ¿cierto? Se debe dejar de amamantar cuando el niño camine. Se debe dejar la lactancia temprana para favorecer la autonomía. La mamá, si está enferma, no puede amamantar. Alguien que deja de amamantar desde pequeño es menos regalón. Típico ese comentario dentro de las mamás, ¿cierto? Que si amamanta más poquito, ¿cierto? Es menos regalón, ¿no? Un niño es regalón y el niño es apegado a su mamá, va a ser igual, digamos, sea amamante o no amamante. Alguien que no puede darle de amamantar a su hijo es una mala madre. Eh, no, pues chiquilla, no porque yo no pueda amamantar a mi hijo, voy a ser una mala madre. Las cosas se entregan también a través de la lactancia, pero también a través de otros elementos que los podemos ir observando en alguna otra charla. ¿Ya? ¿Qué recomendamos nosotros? Nosotros recomendamos bastante puntos para que esta lactancia sea lo más eficiente posible, ¿cierto? Es una lactancia materna que debe ser de manera exclusiva hasta los 6 meses y con alimentación complementaria hasta los 18 meses, si es posible o si la madre lo desea. Es decir, dentro de los primeros 6 meses, ¿cierto? La lactancia es prácticamente exclusiva, ¿cierto? Luego de los 6 meses, ustedes saben que empieza el almuerzo, la alimentación de mediodía, ¿cierto? Luego ya a los 8 o 9 meses comienza la alimentación 2 veces en el día, más la alimentación materna o la alimentación láctea, ¿cierto? Y siempre cuando se den las condiciones, siempre cuando se pueda, siempre cuando la mamá lo quiera, también esto es flexible, no tiene que ser tan rígido, ¿cierto? Si no es posible la lactancia materna, se recomienda mantener fórmulas de inicio hasta el año de vida. Ya eso también, si yo no puedo amamantar por uno o X motivo, yo también puedo suplementar esta alimentación con las fórmulas que están recomendadas. Niños con sobrepeso u obesidad se pueden cambiar por una leche semidescremada o descremada a partir de los 12 a 18 meses. ¿Ya? No, eso también lo tienen que ir evaluando con tus médicos, con su nutricionista o en el consultorio cada vez que hacen control sano para que un niño vaya también regulando este sobrepeso o esta obesidad, ¿cierto? Desde chiquitito hay que estar muy atento a estas sobrepeso o a estos excesos de peso, ¿cierto? A partir de los años se recomienda que todos consuman leche semidescremada. Esto por la cantidad de grasa que muchas veces traen las leches enteras, ¿cierto? Y nosotros estamos procurando de que nuestros niños no caigan en el sobrepeso por una alimentación que tiene muchas veces un exceso de grasa. ¿Ya? Asistir a grupos de lactancia en caso de necesitar ayuda, la Liga de la Leche, en Chile Crece Contigo, en el consultorio más cercano, es decir, hay apoyos que pueden guiar una buena alimentación. Dentro del consultorio también hay evaluaciones con la nutricionista, por lo tanto es importante que nosotros estemos atentos a la nutrición de nuestros hijos y vayamos consultando sin temor, sin miedo, preguntando para que nosotros podamos tener un acompañamiento de esta alimentación lo más adecuada y lo más balanceada posible para el niño.
Al quinto mes es importante comenzar a incorporar otros alimentos, como yo decía antes, ¿cierto? Como por ejemplo la fruta molida o rallada, sin azúcar, de manera que empiece también a adaptarse con alimentos más sólidos, ¿cierto? La fruta no reemplaza la leche de este horario, lo que tiene un objetivo educativo y más de ir probando sustancias distintas, ¿cierto? Pero no tiene que ver con la nutrición, ¿ya? No es, yo no voy a cambiar una cosa por otra, ¿ya? No voy a dejar de darle el alimento que necesita para nutrirse, sino que más que nada para que empiece a acostumbrarse y adaptarse a esta nueva modalidad, ¿cierto? La fruta no reemplaza la leche de ese horario y tiene un objetivo educativo y no nutricional, lo vuelvo a decir. Al sexto mes ya debe introducirse su primer alimento con objetivo nutricional, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado del almuerzo, y que consiste en una papilla de verduras y carne y un postre de fruta. Se recomienda que suspenda la leche en ese horario, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya es una alimentación mucho más contundente, ¿cierto? Estamos hablando de una papilla, estamos hablando de un postre, ya no es necesaria la leche de ese momento porque ya estoy supliendo la capacidad nutricional que yo necesito para ese niño en ese momento. ¿Sí? En el octavo mes ya podemos comenzar también con la segunda comida o la cena, que también le llamamos, preparada de la misma manera que el almuerzo y también debería reemplazar la leche de ese momento, ¿ya? O de ese horario. Es recomendable progresar las consistencias de las papillas progresivamente, es decir, al principio es muy molida, ¿cierto? Y en la medida que tú vas viendo que el niño es capaz de empezar a mover esta capacidad orofacial, ¿cierto? Estos músculos, voy a ir progresando en esa consistencia cada vez un poquito más entera para ir logrando que el niño mueva su boquita, ¿cierto? O utilice la musculatura orofacial y pueda comer distintas consistencias, ¿cierto? Introducir pescado desde los 6 a 7 meses, legumbres desde los 7 a 8 meses, huevos desde los 10 o 9, 10 meses más o menos, ¿ya? O sea, vamos a introducir también otros alimentos que no están siempre en la papilla de verduras, sino que también introduciendo estos nuevos alimentos para los nuevos sabores, ¿cierto? Las nuevas consistencias, ¿ya? Y el niño va adaptando su alimentación también. No incluir sal en los alimentos, chiquillos, lo mismo que el azúcar, tratar de que la sal no esté incluida en esas preparaciones, ¿cierto? En los postres, la fruta cocida o cruda, sin añadir endulzantes, miel ni edulcorantes, ¿ya? Muchas madres nos preguntan a veces por la alimentación de la fruta, que si yo que no le agregamos, no le deben agregar azúcar, ¿cierto? No le agreguen ningún elemento adicional para que la fruta sea pura, ¿ya? Y no se anule con otros sabores que son adicionales. Por lo tanto, la fruta, ojalá al bebé acostumbrarlo a que la fruta sea pura, ¿ya? Cocida o cruda, pero sin ningún aditivo. Después de los 12 meses es recomendable incorporar los hábitos y rutinas y comidas preparadas en el hogar, ¿ya? Progresar la consistencia hacia los picados, lo habíamos hablado anteriormente, de manera que a los 2 años el niño ya debería comer lo mismo que el resto de la familia, pero picado pequeño, ¿cierto? Ahora, es importante dentro de este tiempo, ya como dice, incorporar a los hábitos y las rutinas de las comidas preparadas en el hogar, también incorporar el que el niño coma con el resto de la familia, que se incorpora a la mesa, ¿cierto? Que en algún momento que los demás también están comiendo, él también esté comiendo lo suyo, ¿cierto? Para que se haga una rutina y además está integrado socialmente y no comer aparte, ¿cierto? Uno los integra para que ellos tengan esta interacción con el resto de la familia en la misma rutina que están haciendo los demás, ¿cierto? Y así se crea un hábito, una rutina, eh, una constante actividad que al niño lo hace mucho más, desarrollarse mucho más estando en esta instancia compartida, ¿cierto? Los líquidos, a partir de los 6 meses, es recomendable ofrecer agua adicional, en lo posible filtrada o hervida. Si no es posible, obviamente, lo ideal es que fuese pura agua,
¿ya? Enseñar desde pequeños a tomar agua para favorecer la hidratación, perdón, en los meses de alta temperatura, ¿ya? Un niño que tú no le ofreces agua no se acostumbra a tomar agua, por lo tanto, el agua es importante dentro de la satisfacción de hidratarse, que no sea un jugo, que no sea una bebida para poder calmar la sed, sino que el agua es el medio para las horas de mayor calor, haciendo coincidir con el momento en que pudieran tener sed, uno más o menos lo puede ir observando, de esta manera relacionar la sed con la satisfacción de hidratarse con el agua. ¿Ya? Importante los líquidos. Hidratar con agua pura, sin saborizante ni azúcar, un poco lo que estaba diciendo, ojalá que no existan, o es preferible evitar los jugos, las bebidas, ¿cierto? Para mantener el buen hábito de evitar la ingesta de alimentos dulces, ¿cierto? Hablábamos de obesidad, hablamos de alimentación, hablamos de nutrición, por lo tanto, estos son alimentos que nosotros no deberíamos tener dentro de nuestras rutinas y solamente hacerlas en algún momento de ingesta adicional, pero no tenerlo como rutina de la ingesta para hidratarse, ¿cierto? Por lo tanto, evitar esta ingesta de alimentos dulces y sobre todo fuera del horario de sus comidas, ¿ya? ¿Cómo prevenimos la obesidad? Ahí vamos a ir dando algunos elementos. Prefieran alimentos saludables, frutas y verduras, ¿ya? Las colaciones de los niños muchas veces caemos en las galletas, ¿cierto? Caemos en el pan, o en exceso el pan muchas veces, o en exceso los dulces, ¿cierto? Preferimos tener una fruta de alimentación, un postre, una verdura, ¿cierto? Que pueda suplir esa colación y tenga una alimentación mucho más saludable. Prefiera refrescarse con agua. Prefiera refrescarse con agua. En casos particulares, prefiera líquidos libres de azúcar, ¿ya? Algún jugo que sea de fruta, ¿cierto? Y que no tenga por añadidura el azúcar, ¿cierto? Hay que tratar de evitarlo. Evitar que se alimente fuera de los horarios, ¿ya? Eso es súper bueno, marcar la rutina, por eso es importante la integración también de la alimentación a la rutina de la casa. Cuando todos comen, él también come, digamos, ¿ya? Por lo tanto, la alimentación tiene que ser dentro de los horarios de alimentación. ¿Ya? Eso es cada 3, 4 horas, nosotros estamos comiendo algo, ¿cierto? Por lo tanto, hay que alimentarlo, ojalá dentro de su horario y no cosas extras, ¿ya? Evitar que coma y que se alimente mirando la televisión, ¿cierto? Mirando los monitos, o a veces le ponemos el teléfono, ¿cierto? Hablamos en una charla del acceso de las pantallas, por lo tanto, es importante también que en esta instancia de alimentación evitemos que estén frente a alguna pantalla, televisor, llámese tablet, llámese computador, llámese teléfono, ¿ya? También para evitar ofrecer segundas porciones de comida, ¿ya? Es decir, el niño no debería repetirse la porción de comida, ¿ya? Evitemos repetir la porción. Evitar premios que sean comida, preferentemente cuando se portan bien o cuando hacen alguna buena tarea, nosotros premiamos y premiamos muchas veces con dulces, con galletas, con otros alimentos que no nos aportan ningún valor nutritivo, y lo ideal es preferir para cuando uno da algún premio, ¿cierto? Preferir premios que sean educativos, ¿cierto? Algún juego, alguna instancia de juego con los padres o alguna actividad lúdica, ¿cierto? Intenta no asociar actividades entretenidas con la comida chatarra. ¿Ya? La comida chatarra obviamente está dentro de los alimentos que no deberíamos consumir, ¿cierto? Por lo tanto, intenta no asociar esa actividad entretenida como el juego, ¿cierto? A través de una comida chatarra. Fomentamos el ejercicio, chiquillos, es muy importante, y en todos los niños, y en exclusivo también en nuestros niños, los niños con síndrome de Down, necesitamos que ellos tengan actividad física, ya sea a través del colegio, a través de actividades extraprogramáticas, ¿cierto? A través de talleres de deporte, de actividades lúdicas, o de actividades de juego, también hacemos ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, fomentemos el ejercicio en nuestros niños.
Si tienen inquietudes sobre la alimentación saludable, pide ayuda a tu pediatra, al nutriólogo o a la nutricionista. Siempre hay que preguntar. No dejen de resolver sus preguntas y sus inquietudes, porque es importante en el desarrollo del niño estar siempre con una alimentación saludable y que nos aporte una buena nutrición. En el entorno familiar es sumamente importante también. Aquí vemos algunas fotografías, ¿cierto? Donde están en la mesa, almorzando todos, ¿cierto? Compartiendo una buena mesa, y el papel y el apoyo que tienen los padres, familiares o tutores de una persona con síndrome de Down es fundamental y muy importante. La conciencia de la moderación, la elección de los hábitos saludables es resultado de una educación y una supervisión adecuada, ¿no? Es importante que dentro de la familia también sigamos todos los mismos patrones que nosotros estamos pidiendo, porque pedimos una alimentación saludable, pero la alimentación saludable es para todos los componentes de la familia, no solamente para el niño con síndrome de Down, y no solamente para el niño obeso, sino que también para todo el resto de la familia. Entonces el niño también se adecua a este ambiente saludable, es un ambiente moderado, ¿cierto? Donde se establece una cierta rutina que está preocupada para todos los integrantes de la familia de una buena alimentación. Promover un estilo saludable, ¿cierto? Favoreciendo la salud y el compartir un entorno social y un entorno familiar a través de actividades enriquecidas, como por ejemplo ahí sale una fotografía donde los niños andan en bicicleta, ¿cierto? Comparten con los padres, o por último caminan, no necesariamente tener una bicicleta, sino que también caminar, salir a la calle, salir al parque, donde se comparta familiarmente una actividad que promueva, ¿cierto? Un estilo de vida mucho más saludable. La actividad física, ya lo hemos estado hablando, ¿cierto? La actividad física es importante para prevenir enfermedades, entre ellas las enfermedades cardiovasculares en personas con síndrome de Down. ¿Ya? Es muy importante. Al realizar la actividad física se debe tomar en cuenta las condiciones físicas y psíquicas del niño, de cada uno de los niños, promoviendo que la persona elija la actividad que él quiere hacer, que sea de su agrado. Si es fútbol, que sea fútbol. Si es correr o andar en bicicleta, es correr o andar en bicicleta. Nosotros tenemos que estar atentos a que la actividad que nosotros le vamos a proponer sea realmente de agrado del niño, que no sea porque lo estamos obligando a hacer esa actividad, sino que también él la disfrute y que sea parte de él la decisión de hacer ese tipo de actividad. ¿Ya? Al realizar la actividad física se debe tomar en cuenta también que la ayuda que nosotros le damos a un niño con síndrome de Down tiene que ver también con esta interacción social y la autonomía. Es decir, actividades, por ejemplo, grupales, donde el chico juega fútbol, juega con más compañeros, ¿cierto? Donde hay una actividad de cooperación, ¿cierto? De solidaridad entre los compañeros, donde hay un entorno de interacción todo el rato, ¿cierto? Que no sea un deporte tan solitario, ¿cierto? Que sea un deporte más grupal, donde comparta esa actividad con otros. Esto ayuda a la integración social y también a la autonomía, ¿cierto? Un niño que es capaz de estar en una cancha, ¿cierto? Donde no tenga que depender de nadie más y tratar de que él se autorregule, ¿cierto? Y que no tenga que estar pidiendo siempre ayuda, sino que también sus compañeros son un canal de cooperación hacia esa actividad, ¿ya? Es importante entenderlo, ¿sí? Algunas consideraciones dentro de nuestros niños con síndrome de Down. Tenemos problemas de la tiroides, muchas veces tenemos hipotiroidismo, metabolismo que es más lento, los niños duermen más, se les seca más la piel,
andan más apagaditos, como más adormilados, ¿cierto? El horario, el tránsito intestinal es un poquito más lento, puede acompañarse de un aumento de peso. Ya estas son consideraciones que nosotros tenemos que tomar, que muchas veces ya las sabemos, porque muchas veces ya tenemos las consideraciones médicas, ¿cierto? Ya tenemos un poco el antecedente médico de este niño, entonces podemos ir tomando consideraciones a través de prever de que si tenemos estos problemas o estas dificultades, ¿cierto? Podemos detectar, ¿cierto? Con más tiempo y entregar un recurso, en este caso, si es problemas al tiroides, ¿cierto? Entregar la hormona que reemplaza, ¿ya? Y ayuda a que esta tiroides funcione en forma correcta. ¿Ya? Muchas veces tenemos problemas digestivos, lo que muchas veces nos provoca a los niños en un reflujo, estreñimiento, hipersensibilidad a alimentos que tiene que ver con la diferencia de la aversión o el rechazo alimentario muchas veces, ¿cierto? También tenemos que estarlo observando. Ya ahí tenemos algunas fotografías, ¿cierto? Donde nos muestran un niño que está ahí vomitando con un poquito de leche, ¿cierto? En el suelo, estar atentos si efectivamente vomitó porque tomó mucha leche o porque efectivamente tenemos reflujo. Entonces también son consideraciones que nosotros tenemos que estar atentos. La sospecha y los que nos van a dar a lo mejor la luz de entender cómo estar atentos, ¿cierto? Es observar si hay vómitos frecuentes, ¿cierto? Si hay alguna afectación cutánea, algún granito, algunas cosas en la piel que uno puede observar inmediatamente en un niño, ¿cierto? Si hay una frecuencia de diarrea, si se produce dolor abdominal, si hay un prurito oral o faríngeo, ¿cierto? Alguna picazón, que el niño le arde esta cavidad oral, ¿cierto? Irritabilidad, que tú ves que el niño se irrita porque no quiere comer o está irritable todo el tiempo, ¿cierto? Y el exceso de pérdida de peso. Son cosas que nosotros tenemos que estar atentos, elementos, son síntomas que nosotros tenemos que estar atentos para consultar constantemente al especialista, ¿ya? Es importante consultar al especialista que corresponde, ¿ya? No cualquier especialista. Por lo tanto, si yo veo y observo estas alteraciones, ¿cierto? Voy a preguntarle a mi pediatra para que el pediatra nos derive a algún especialista y que nos pueda ayudar a mejorar esta condición, ¿cierto? La forma en que se alimenta también es importante, asegurar una buena postura al alimentarse. Nosotros hemos hablado de las posturas, de las posiciones que el niño tiene que optar cuando come. El niño debe estar bien sentado, no debe estar recostado, no debe estar recostado en un sillón, ¿cierto? Muy relajado, sino que él debe estar bien sentado, tal como nosotros nos sentamos en una silla, él también tiene que estar sentado, bien sentado en una silla para alimentarse. Es una buena idea que esté presente a la hora de comer, ya lo hablábamos anteriormente, ¿cierto? Donde todos los demás integrantes de la familia lo vean y él vea también a otras personas comer. ¿Ya? Por eso es importante que él esté bien sentado. Suprimir los estímulos que distraigan al niño mientras come. Nuevamente, hablábamos de las pantallas, hablábamos del acceso a la televisión, ¿cierto? De estar viendo monitos o estar viendo algún programa, ¿cierto? Proporcionar este ambiente sin estas distracciones. Proporcionar también o propiciar un ambiente agradable para favorecer una situación placentera. El comer es placentero, por lo tanto el niño tiene que disfrutar. Entonces este entorno familiar, ¿cierto? Donde nosotros nos sentamos a comer, es un entorno entretenido, un entorno alegre, un entorno de conversación, ¿cierto? Es un entorno de interactuar, de relacionarse con el otro, ¿cierto? Y también la relación con esa comida que estamos ingiriendo. ¿Ya? Eso es, pues, chiquillos. Miren aquí a este guapo, ¿no? A este guapo, donde él pasó de estar con bastante sobrepeso, ¿cierto? Empezó a hacer ejercicio,
empezó a alimentarse mejor, ¿cierto? Toda la familia se unió a la campaña de alimentarse mejor, de alimentarse saludablemente, y miren lo que logró. ¿Ven que se puede? Todo se puede. Por lo tanto, chiquillos, atentos, muy atentos a la alimentación, sobre todo en estos tiempos, estamos muy guardados en casa, ¿cierto? Muchas veces estamos con ansiedad, ¿cierto? Porque han sido tiempos medios difíciles, pero bueno, vamos a tratar y vamos a acompañar esta alimentación en el niño lo más saludable posible y lograr que ellos se mantengan en forma física y nosotros también, toda la familia, nos mantengamos saludables y sanos. ¿Ya? Por lo tanto, la gordura que nosotros mirábamos en la fotografía inicial de un bebé bien gordito, muchas veces esto no resulta ser sano, sino que resulta ser una obesidad que nosotros podemos cambiar. Vamos que se puede, los dejo, ojalá les haya gustado y cualquier consulta que quieran hacer, eh, están los medios dispuestos para que ustedes las hagan y los podremos contestar a la brevedad, al tiempo que podamos, para satisfacer sus necesidades y sus consultas. Los dejo, muchas gracias y que lo disfruten.